Todo empezó con un sonido seco, limpio, casi quirúrgico. Como si algo interno, delicado, hubiera cedido sin resistencia. Era mi laptop. Había caído al suelo desde la esquina de la mesa del comedor. Vi la carcasa partida, una esquina astillada, y a Clara inmóvil junto a ella. Las manos le temblaban. Me miraba como si hubiera atropellado a alguien, y no como quien simplemente dejó caer un objeto electrónico. Tartamudeó una explicación atropellada, un accidente, un descuido, que simplemente se le resbaló. Pero había algo más. La forma en que evitaba mi mirada. La forma en que hablaba demasiado rápido, como si intentara evitar que yo pensara. No estaba nerviosa por la laptop. Estaba aterrada por lo que había dentro. Pidió que la llevara a reparar al día siguiente. Que no quería perder sus archivos. Que era urgente. Que se moría si eso pasaba. Lo repitió 3 veces. Y yo simplemente asentí, con una calma superficial que ocultaba un torbellino interior. Llevábamos 10 años juntos. Sabía cuándo me mentía. Había aprendido a leer los gestos invisibles, el temblor apenas perceptible en su labio inferior, como entrelazaba los dedos y apretaba el pulgar contra la palma cuando estaba en aprietos. Esa noche, en lugar de cenar juntos como siempre, se encerró en el baño por media hora, luego subió a la habitación con excusas que no pedí. La dejé sola. No pregunté. No hice escenas. Pero tampoco dormí. Estuve acostado en la oscuridad, con los ojos fijos en el techo, el zumbido lejano de la calle como único sonido. Me repetía que estaba exagerando. Que era una tontería. Que quizás solo había estado viendo demasiadas películas. Pero había una grieta, invisible pero profunda, que se había formado en ese instante. Una fisura que cruzaba no la carcasa de la laptop, sino algo más esencial. Algo dentro de nosotros. Por la mañana, recogí el aparato. A simple vista parecía salvable. La pantalla aún se encendía, aunque con un leve parpadeo. Clara me abrazó antes de irme, demasiado fuerte, demasiado largo. Me deseó suerte con la reparación. No con la laptop. Con la reparación. Como si fuera cirugía. Tomé el metro hasta el taller del centro. Era un local sencillo, sin pretensiones, pero bien recomendado. Mientras esperaba mi turno, me senté con el dispositivo en las piernas, observando cada detalle. No por el daño físico, sino por lo que podía esconder. Había un peso allí, casi como si esa máquina de plástico y cables contuviera una verdad que aún no estaba listo para ver. Cuando finalmente entré al cubículo del técnico, un joven con acento del norte y mirada directa, le entregué la laptop con una explicación breve. Se puso a trabajar con rapidez, sus dedos volando sobre el teclado. Yo observaba su expresión, buscaba señales, pistas, cualquier cosa que me preparara para lo que vendría. Pasaron unos minutos de silencio. Hasta que su ceño se frunció. Me dijo que el sistema tenía algunas carpetas corruptas, pero nada irrecuperable. Mencionó una carpeta extraña con permisos de seguridad y nombre genérico, algo como un respaldo del sistema. Pensó que quizás era un error de configuración. Yo le pedí que la restaurara igual. Mi voz salió firme, aunque por dentro temblaba. Mientras él trabajaba, me levanté, caminé por el local fingiendo leer folletos, pero cada paso era una cuenta regresiva. Algo se estaba por abrir. Algo se estaba por romper. La pantalla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Daniel, el técnico, ajustó el ángulo del monitor mientras el sistema operativo cargaba lentamente, como si supiera lo que se avecinaba. Sus dedos tecleaban con rapidez mientras revisaba los sectores dañados del disco duro. Su rostro permanecía neutro, concentrado, hasta que, de pronto, su ceño se frunció con una ligera tensión que no pasó desapercibida. Mencionó que había una carpeta extraña, con permisos bloqueados y nombre ambiguo. Algo que no parecía encajar en el entorno normal de trabajo de la laptop. En su experiencia, ese tipo de carpetas solían ser respaldos automáticos del sistema o archivos temporales. Aún así, preguntó si deseaba revisarla, por si acaso. Asentí, manteniendo el rostro sereno, pero dentro de mí una corazonada oscura comenzaba a levantar las armas. Desbloqueó los permisos.
La carpeta tenía por nombre Backup-Clara. El nombre ya sonaba forzado, como si intentara pasar desapercibido sin realmente ocultarse. Dentro había otra carpeta, esta vez con un nombre más directo, reservado. El aire pareció tornarse más espeso. Daniel la abrió con un doble clic y la pantalla se llenó de miniaturas. Imágenes. Vídeos. Docenas. Tal vez más. Las primeras eran explícitas. Imágenes de Clara desnuda en escenarios que no reconocía. Algunas tomadas frente al espejo, otras acostada en sábanas que no eran las nuestras. Vídeos grabados con una cámara de mejor calidad de la que teníamos en casa. Y luego, las que sí reconocí. La pared de ladrillo del fondo era la de nuestro baño. Las cortinas eran las mismas que habíamos elegido juntos en aquella tienda del centro. El reflejo del cuadro sobre la cama, el que decía "ama sin miedo", aparecía en más de una grabación, como una ironía cruel. Ella no estaba sola en esos vídeos. Había un hombre, siempre el mismo, con el rostro visible en algunos momentos, en otros apenas su silueta. En uno, ella lo mencionaba por su nombre, Eric. Lo dijo con una dulzura que ya no recordaba haber oído en su voz hacia mí. Las fechas de los archivos eran recientes. Escandalosamente recientes. Una coincidía con el día en que había tenido migraña y me pidió que me llevara el trabajo al estudio. Otra, con la noche en que dijo que saldría con amigas. Incluso había una, dolorosamente puntual, que correspondía a la semana en que yo había estado fuera del país por un congreso. En los metadatos, los registros de hora coincidían con los mensajes que me enviaba, diciéndome que me extrañaba, que me amaba. Cada clic era un puñal nuevo. Pero no sangré. No me derrumbé. No solté un solo suspiro. Solo observé. No había lugar para la negación. Todo era claro, registrado, voluntario. No era un error. No fue una aventura pasajera. Era una vida paralela. Una decisión repetida. Una rutina construida en secreto, bajo el mismo techo que compartíamos, entre los mismos muebles que habíamos elegido juntos. El amor que juró darme lo había rehecho, grabado, almacenado, etiquetado. Me sentí como si estuviera viendo mi propio funeral en tercera persona. Daniel se mantenía en silencio. Su expresión, normalmente serena, estaba contenida, casi respetuosa. Sabía que había abierto una caja que no debió tocar, pero también comprendía que no era su culpa. Solo hizo su trabajo. Yo lo había pedido. Le pedí que copiara todo el contenido a una memoria USB. No dejé espacio para preguntas. Él asintió, aún sin decir palabra, y conectó el dispositivo. El proceso tardó varios minutos. El tiempo parecía estirarse, deformarse. Observé cada archivo transferido, cada nombre, cada fecha. Una cronología del derrumbe. Un inventario de la traición. Durante ese lapso, pensé en todas las veces que Clara había llegado tarde. En cada conversación en la que desviaba el tema. En cada gesto frío que en su momento quise justificar. Pensé en nuestras cenas, nuestras fotos de aniversario, nuestros planes para cambiar el coche. Todo teñido ahora de una falsedad que lo volvía ridículo. Cada "te amo" reciclado, cada caricia vacía, cada excusa mal construida. Todo estaba ahí, resumido en gigabytes, en clips de audio donde jadeaban nombres ajenos. Una parte de mí quería borrar todo. Quemar la laptop. Fingir que nunca lo vi. Aceptar la mentira como si no hubiera forma de deshacerla. Pero otra parte, una más silenciosa y calculadora, empezó a tomar el control. Pedí un último favor. Quería añadir un archivo más a esa carpeta. Uno que yo mismo prepararía esa noche. No necesitaba explicárselo. Daniel entendió, aunque no supiera exactamente de qué se trataba. Dijo que podría insertarlo justo al final, para que fuera el último en la lista. Acepté. Pagué la reparación. Incluso le dejé una propina que no merecía, pero no era por él. Era mi forma de cerrar esa parte del día. Salí del local con la laptop bajo el brazo, el corazón anestesiado, y la mente trabajando a toda velocidad. Volví a casa con la laptop bajo el brazo, sosteniéndola como si cargara dinamita envuelta en terciopelo.
El aire pesaba más de lo normal, como si las paredes ya supieran lo que estaba por pasar. Mi mano temblaba, no de nervios, sino de contención. Porque dentro de ese dispositivo no solo había archivos, había la verdad. Cruda. Irrefutable. Preparada como una trampa perfecta. Clara me recibió como si nada. Ni una grieta en la sonrisa. Ni una arruga de culpa. Su actuación era impecable. Me abrazó con entusiasmo, con ese mismo entusiasmo mecánico que uno da al portero de siempre, como si no supiera que en mis manos traía la sentencia de su mentira. Cocinó algo especial, su plato favorito, irónico, si lo pienso ahora, y preguntó con tono ligero cómo me había ido. Había una liviandad forzada en su voz, como si estuviera deseando confirmar que la laptop no tenía nada comprometedor, que todo había salido bien. Sonreía más de la cuenta. Exageraba en los gestos, como quien teme que una palabra mal dicha lo condene. Puse la laptop en la mesa. Le mencioné que ya estaba lista, reparada, y que el técnico, por seguridad, había dejado una carpeta de respaldo con todos sus archivos. Le señalé el nombre de la carpeta. El silencio que siguió fue breve pero denso, casi palpable. Su sonrisa se desmoronó por un instante. La expresión de su rostro cambió con una rapidez que solo quien es culpable conoce. El color abandonó sus mejillas como si alguien hubiera apagado el interruptor de su circulación. Tomó la laptop y subió sin decir mucho más. No preguntó por detalles. No agradeció. Solo desapareció tras la puerta de la habitación, llevándose consigo el detonador de su propio mundo. Permanecí en la sala. No puse la televisión. No encendí música. Solo me quedé ahí, sentado, con el zumbido lejano de la calle como único fondo. Era como si todo el universo se hubiera pausado, expectante. Cada minuto que pasaba era un golpe sordo en el pecho. Sabía que en algún momento iba a llegar el impacto. Y llegó. No fue un grito. Fue un sonido ahogado, áspero. Como si el aire se hubiera solidificado en su garganta y no pudiera salir. Algo se estrelló, pero no contra el suelo. Era un puño contra una almohada. Un intento desesperado por no romperse en pedazos. La puerta no se abrió. Nadie bajó. El silencio se adueñó de la casa con la autoridad de un juez que acaba de leer la condena. No subí. No toqué la puerta. No hice preguntas. Me fui a dormir. Esa noche ocupé la habitación de huéspedes. Cerré la puerta con llave, no por miedo, sino por higiene emocional. No quería contacto. No necesitaba confrontación. Había entregado la verdad, y ahora era su turno de enfrentarla. Sola. Sin testigos. En la oscuridad, me acosté con los ojos abiertos. Escuché los pasos en el piso de arriba. Ida y vuelta. Frenéticos. Como si buscara algo, como si intentara borrar lo que ya era imborrable. Tal vez abrió cada carpeta. Tal vez trató de encontrar una explicación. Una escapatoria. Una forma de invalidar lo que ya estaba frente a ella en alta definición. Pero no había dónde esconderse. Cada vídeo estaba fechado. Cada imagen numerada. Y al final, mi archivo. Ese último vídeo, ese adiós, era la guinda del infierno. Grabado con una calma quirúrgica, sin odio, sin rabia, sin lágrimas. En él, aparecía yo. Sentado en la habitación de huéspedes, con la mochila ya armada detrás, como símbolo de una decisión irreversible. Hablaba despacio, mirando directo a la cámara. Enumeraba lo que había encontrado. Cada mentira, cada detalle, cada momento donde su traición coincidía con mis ausencias. Le decía que no necesitaba confrontarla. No necesitaba gritarle. No iba a romper platos ni pedir explicaciones. Porque la verdad hablaba sola. Estaba ahí. Grabada, firmada, clasificada por carpetas. No había margen de duda. Le decía que no haría de esto un escándalo. Que no la iba a arruinar. Que no la odiaba. Pero que tampoco podía mirarla igual. Que cada imagen que había visto era un ladrillo en la tumba de nuestra relación. Y que, en ese momento, mi amor por ella se había convertido en un archivo más.
Uno que ya no necesitaba abrir. Le hablaba no como su esposo, sino como el último espectador del matrimonio que ella misma asesinó en silencio. Al final del vídeo, decía simplemente que me iba. Que el silencio sería mi única respuesta de ahora en adelante. Que lo único que ella debía hacer era ver ese archivo hasta el final. No para entenderme, sino para verse. Ese era el archivo que el técnico había dejado al final de la carpeta. El archivo llamado Adiós. Mientras todo eso ocurría arriba, yo estaba abajo, acostado boca arriba, observando la sombra del ventilador en el techo. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. Una paz amarga, sí, pero paz al fin. Porque ya no había preguntas. Ya no había sospechas. Ya no quedaba nada por descubrir. Ella no bajó esa noche. La casa se mantuvo en absoluto silencio. Ni un paso. Ni un suspiro. Ni un portazo. Solo la presencia de algo que ya estaba roto y no intentaba fingir lo contrario. La bomba había estallado. Y lo mejor de todo, yo no tuve que detonar nada. Solo dejé que la evidencia hablara. Al día siguiente, la verdadera guerra iba a comenzar. Pero esa noche dormí. No profundamente, pero dormí. Porque cuando la verdad se libera, hasta la traición se queda sin voz. La mañana siguiente llegó con una luz pálida, casi triste, como si hasta el sol supiera que ya nada volvería a ser como antes. Bajé las escaleras con el cuerpo entumecido, no de cansancio, sino de certeza. Clara estaba en la cocina, inmóvil. Su mirada evitó la mía con una precisión quirúrgica. El mismo rostro que me había besado tantas veces ahora parecía el de una desconocida sentada en la casa de alguien más. No cruzamos palabra. No hizo falta. Sobre la mesa de la cocina, cuidadosamente doblada, había una nota escrita con su letra insegura. No contenía explicaciones. Solo un intento desesperado de postergar el juicio, una súplica escrita entre líneas. Pedía tiempo. Pedía diálogo. Pedía, sobre todo, que no la dejara. La leí una sola vez. No respondí. No escribí nada. No rompí la nota ni la guardé. Solo la deslicé al borde de la mesa y la dejé allí. Tal como ella había dejado el respeto, la honestidad y todo lo que alguna vez tuvimos. En lugar de responderle, me senté frente a la computadora y preparé el siguiente paso. El sobre era sencillo, sin remitente visible. Dentro, una memoria USB con la carpeta completa. Cada archivo. Cada vídeo. Cada imagen. Cada fecha. También incluí una hoja impresa, con una sola frase escrita al centro. No necesitaba explicaciones adicionales. El mensaje era claro y dirigido a quien debía recibirlo. Ese mismo día, lo envié por mensajería urgente a la dirección de su trabajo. Sabía que no necesitaba ser escandaloso. Solo efectivo. No me interesaba destruir su carrera por venganza. Me interesaba que pagara las consecuencias de su doble vida. Porque mientras me juraba amor en la cena, se grababa con otro en moteles baratos. Mientras organizaba videollamadas con su equipo, editaba vídeos con efectos y música para su amante. Quería que su entorno viera lo que yo había visto. Que entendieran quién era realmente. 2 días después, Clara fue suspendida. No me lo dijo ella. Lo supe por terceros. Una amiga en común me escribió confundida, preguntándome si los rumores eran ciertos. Al parecer, Recursos Humanos había abierto una investigación. Alguien en la oficina encontró el USB en su escritorio. Nadie sabía cómo había llegado allí. Pero bastó con que se abriera una vez para que toda la máscara se cayera. La empresa tenía una política clara sobre conductas inapropiadas. Y Clara, que tanto se cuidaba de su imagen, había enterrado su reputación con sus propias manos. Fue entonces cuando Eric apareció. No físicamente, pero sí a través de un número desconocido. Llamó a mi celular una tarde en que la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Su voz era tensa. Ofrecía una conversación entre hombres, una reunión para aclarar las cosas. Me propuso un café. Dijo que solo quería cerrar esto de forma civilizada.
Acepté. Pero no fui. En su lugar, envié a Daniel, el técnico del taller, quien se había convertido, sin saberlo, en mi cómplice involuntario. Le pedí que entregara un sobre. Nada más. Sin explicaciones. Solo debía entregarlo en mano, confirmar que Eric lo recibía, y luego marcharse. Dentro del sobre estaba todo. Una carpeta con los mismos archivos que él había protagonizado con Clara, pero también otra cosa, una carta, impresa con pulcritud, escrita sin amenazas, sin rabia, solo con precisión quirúrgica. En ella detallaba las fechas de cada encuentro, alineadas con los días en que Laura, la pareja de Eric, estaba fuera de la ciudad por trabajo. Las fechas eran exactas. Comprobables. Una línea del tiempo donde cada traición estaba perfectamente sincronizada con una ausencia. La carta terminaba con una sugerencia simple, que compartiera esa información con Laura. Porque si Clara me había mentido a mí, él también lo había hecho a alguien más. Y ella, esa mujer de la que solo sabía el nombre, merecía saberlo tanto como yo. El mensaje fue entregado. Daniel me escribió más tarde. Dijo que Eric se quedó mudo al leer la primera línea, que su rostro pasó del rojo a un blanco enfermizo en menos de 10 segundos. No hubo escenas. No hubo gritos. Solo un silencio glacial. Y luego, el sobre apretado con tanta fuerza entre los dedos que parecía que iba a romperse. Eric desapareció. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni publicaciones. Nada. Como si se hubiera tragado su vergüenza y decidido exiliarse. Clara no volvió a mencionarlo. Tampoco preguntó por él. Quizá entendió que ambos habían sido expuestos, no solo ante mí, sino ante sus propios reflejos. Fue en ese momento que comprendí algo importante, ya no necesitaba levantar la voz. No necesitaba escándalos, ni represalias. La verdad, cuando se muestra en su forma más desnuda, es más devastadora que cualquier grito. Lo que había hecho no fue venganza, fue justicia poética. Y como todo acto de justicia verdadera, lo hice en silencio, sin mancharme las manos. La casa, sin embargo, seguía impregnada de ella. Su olor en las sábanas. Sus cosas en el baño. Las marcas de sus pasos en la alfombra. No bastaba con exponerla afuera. Necesitaba sacarla de mi mundo por completo. Esa noche, comencé el funeral simbólico. Saqué todas sus cosas. Cada blusa, cada zapato, cada libro. Todo fue empaquetado en cajas sin nombres, sin cariño. Nada fue destruido. Solo retirado. Porque no se trata de romper objetos, sino de recuperar espacios. Bajé los cuadros donde estábamos juntos. Las fotos de aniversarios, los recuerdos de viajes, los boletos pegados en la nevera. Todo fue removido como se quita una venda vieja de una herida que empieza a cicatrizar. Encendí velas. Coloqué las cajas en la entrada. No para que ella las viera. Sino para mí. Para observarlas por última vez y entender que ese ciclo estaba terminado. Era un duelo, sí. Pero no por perderla a ella. Era un duelo por la versión de mí mismo que había creído en sus mentiras. Esa noche, Clara volvió tarde. No dijo nada. Vio las cajas y entendió. Subió las escaleras sin hacer ruido. Su cuarto era ahora una cueva oscura. No tenía ni un ápice de hogar. Solo era la habitación de una mujer que había matado su propia historia de amor, una grabación a la vez. Esa fue la noche en que dejé de verla como mi esposa. Desde entonces, vivía allí solo en cuerpo. Lo que ella no sabía, es que ya había empezado a planear la última escena. Una última noche que no olvidaría jamás. Ni ella. Ni nadie. Clara pidió una última oportunidad. Una reunión, dijo. Quería hablar, cara a cara. No para justificar nada, según sus propias palabras, sino para cerrar el capítulo. Prometió que renunciaría a todo si yo borraba los vídeos. Quería recuperar algo de dignidad. Suplicaba silencio, discreción, olvido. Yo, que ya no esperaba nada de ella, accedí. No por ella. Sino porque había llegado el momento del final. Y merecía ser inolvidable.
La cité esa misma noche en el patio de atrás. Le pedí que trajera todas sus cosas, que viniera sola. Le dije que íbamos a terminar esto como adultos. Y aunque no dije más, dentro de mí sabía que no iba a haber nada adulto en lo que planeaba. Solo verdad, expuesta como un cadáver sobre una mesa. Pasé toda la tarde preparando el escenario como si fuera una escena teatral. Una mesa de jardín al centro, 2 sillas enfrentadas. Encima, una laptop conectada a una pantalla grande. A un costado, un proyector. Y frente a todo eso, una fogata ya armada, esperando que alguien le diera sentido. El patio estaba en silencio. Ni los grillos se atrevían a interrumpir. Clara llegó puntual. Tensa. Vestida con sobriedad, como alguien que va a un velorio sabiendo que el muerto es ella misma. Caminó con pasos lentos, casi ceremoniales. Se detuvo frente a mí sin saber si sentarse o huir. Eligió quedarse. Sabía que no había marcha atrás. No esta vez. Le indiqué la silla sin palabras. La laptop ya estaba encendida. El primer vídeo estaba en pausa. Bastó un clic para que empezara el desfile de imágenes. No había sonido. No hacía falta. Lo que se proyectaba era más elocuente que cualquier diálogo. Clara, con Eric, en moteles, en baños públicos, en nuestro propio sofá. En cada escena, una versión de ella que yo no conocía. Una mujer que había existido a mis espaldas, que había respirado una vida paralela mientras me decía que me amaba. Ella no dijo nada. Ni una palabra. Pero su cuerpo lo gritaba todo. Se estremecía, se tapaba la boca, bajaba la mirada. Lloraba en silencio, como si entendiera que ya no tenía derecho a hacer ruido. Cada vídeo era un golpe sordo. Una prueba más. Una confirmación de que lo que alguna vez tuvimos se había podrido desde dentro mucho antes de que yo lo sospechara. No la interrumpí. No hice preguntas. No me regodeé en su dolor. Solo observé, como un forense que ya conoce la causa de muerte pero aún debe firmar el acta. Cuando el último vídeo terminó, me levanté con calma. Fui hasta la mesa. Saqué la memoria USB donde estaban todos los archivos. La sostuve en el aire un instante, como quien contempla el peso de una vida. Y luego, sin ceremonia, la lancé al fuego. El plástico crujió con un chillido breve, casi agónico, y desapareció entre las llamas. La laptop fue la siguiente. La levanté con ambas manos. La abrí por última vez. La pantalla seguía mostrando el último cuadro de vídeo. La cara de Clara, entregada a otro hombre. No dudé. Cerré la tapa y la arrojé a la hoguera. El fuego la recibió con entusiasmo. El calor aumentó de golpe. El metal empezó a deformarse, el plástico a derretirse. Un zumbido salió de su interior mientras el hardware cedía. El humo se elevó lento, espeso, cargado de significado. Como si todo lo que había contenido esa máquina, cada mentira, cada suspiro robado, cada imagen, se elevara al cielo para nunca volver. Clara me miró, desconcertada. No entendía. Tal vez pensaba que el fuego lo borraba todo. Que ese acto era el cierre que ella había pedido. Que el espectáculo era el perdón. Pero no. Aquello no era un acto de clemencia. Era un entierro. Me acerqué a ella y saqué un sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. Se lo entregué sin palabras. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya firmados por mí. No había negociaciones. No había más ruegos. Solo una firma que ponía punto final a una historia que había muerto mucho antes de esa noche. Ella los tomó con manos temblorosas. Pero no fue eso lo que la quebró. Fue lo que venía detrás. Una postal. Una que me había escrito años atrás, durante un viaje, cuando aún éramos sinceros. En ella había escrito una frase cursi, de esas que se escriben cuando uno aún cree en los para siempre, te amaré hasta que me muera. La había tachado. Con marcador rojo, había borrado la última palabra. Y escrito otra. Hasta que me falles. La vio. La leyó. Se quedó sin aire. Lo entendió todo. Me fui sin mirar atrás.
Crucé el patio bajo el reflejo de las llamas que aún bailaban en la hoguera. El calor me rozaba la espalda, pero no me quemaba. Era como si el fuego me purificara, me despejara el camino. Al cerrar la puerta, supe que ese lugar, esa etapa, esa persona, ya no tenían poder sobre mí. Clara quedó sola en el patio. Frente al fuego. Frente a los restos ardientes de su mentira. Y yo, al fin, me sentí libre. No porque la olvidé, sino porque la vi arder, sin necesidad de tocarla.